balances diferenciales. Trabajamos con balances integrales. Y básicamente lo que hacíamos era evaluar el flujo a través de un volumen de control, entiéndase un volumen de control cualquiera, digamos, generalmente de las dimensiones del fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos hablando del flujo dentro de una cañería, voy a dibujar un poco más grande, tomamos una porción de esa cañería y dentro de esa cañería definimos un volumen de control en el cual evaluamos el flujo que ingresa, el flujo que egresa y cómo cambia la masa de dentro, la masa y digamos, las propiedades dentro de ese volumen de control. En esos casos no nos preocupaba tanto cómo es ya sea la geometría como tanto la geometría como la distribución de campos dentro de ese volumen de control. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar qué ocurre dentro de ese volumen de control, es decir, qué ocurre dentro del campo, por ejemplo, de velocidades, cómo está distribuido el campo de velocidades. Es decir, si yo tomo un punto, una región determinada y observo las velocidades, quizás tenga una distribución de este estilo, ¿no? Es decir, yo lo que voy a hacer ahora es analizar más puntualmente parámetros como, les decía, velocidad, presión u otros, si fuesen. Es decir, vamos a encarar un análisis de tipo diferencial. Vamos a definir dos tipos de enfoque, que es un enfoque es el de tipo euleriano, o euleriano, en realidad, se pronunciaría correctamente euleriano, que está vinculado con un sistema de referencia fijo, y otro enfoque, el lagrangiano, que está vinculado con un sistema de referencia que se desplaza con el objeto que estamos analizando. Bueno, en realidad todo esto ustedes lo tienen que haber visto o ver, yo lo voy a pasar medio por arriba. Concepto de derivada material y bueno, después finalmente líneas de traza, líneas de trayectoria, que tienen mucho que ver con esto del enfoque que tomemos, si es un enfoque lagrangiano o un enfoque euleriano. Por favor, avísenme si tienen alguna duda, pues yo sigo avanzando. Estoy haciendo una especie de resumen. Entonces, nosotros, a diferencia del enfoque de los balances integrales, lo que hacemos ahora es analizar puntualmente lo que pasa en cada sector. Es decir, es como si a ese volumen de control, a lo que hay dentro del volumen de control, nosotros lo diferenciamos y vamos a analizar pequeños volúmenes mucho más diminutos, y sobre esos volúmenes más diminutos hacemos de vuelta balances de flujos entrantes, salientes y de variación interna de las propiedades. Eso es en definitiva lo que hace el análisis diferencial o el balance diferencial. Y que aplicamos las ecuaciones de conservación de masa, de momento lineal o angular y de energía. Son las 4 ecuaciones, o 4, en realidad serían 3, según si estamos trabajando con un flujo, o sea, con un sistema de referencia lineal o con un sistema de referencia angular, si es algo rotante, pero son básicamente esas 3 ecuaciones, masa, momento y energía, que siempre tenemos que tener en cuenta. En algunos casos, por ejemplo en los casos isotérmicos, probablemente a la ecuación de energía no le prestemos atención, pero no quiere decir que no deje de estar. Y siempre tendremos que tener un balance de masa y un balance de momento. La misma formulación que veíamos en un planteo integral la tenemos en un caso diferencial. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, cuando nosotros estamos trabajando con un análisis de este estilo diferencial, como les decía, supónganse que tenemos un conducto donde se desplaza un fluido, en este sentido, por ejemplo, y si nosotros analizamos punto a punto, vamos a ver que cada partícula del fluido tendrá una velocidad determinada y irá variando, o sea, esa velocidad estará vinculada con, por ejemplo, las posiciones X, Y, bueno,
sale bastante feo escribir acá, XY, les decía, qué bestialidad, XY y Z y el tiempo. Y el tiempo. ¿Hasta ahí me siguen? Es decir, la velocidad de la partícula no será la misma en este punto, o no será la misma, o sí, pero de todas maneras dependerá de tanto su posición espacial como de la evolución temporal. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, yo podría analizar el comportamiento de esa partícula y los parámetros como velocidad y la posición, refiriendo todo a un sistema de coordenadas fijo, por ejemplo, que esté por acá, un sistema que no se mueva respecto del espacio, o vincularlo con un sistema que esté montado sobre la misma partícula, X' y prima. ¿Hasta ahí me vienen siguiendo? ¿No hay ninguna pregunta? Sí, profe, yo te sigo. Bueno, entonces, ¿cómo se relaciona el comportamiento, si lo veo, de la partícula, si lo veo según un sistema fijo, este sistema, o según un sistema móvil, este otro que está montado sobre la partícula? Quiero que me cuenten ustedes, a ver, ¿qué entienden por eso? ¿Cómo lo vinculan? Y si tenés un sistema fijo en la partícula, es como que no va a cambiar X y Z. Pero si lo tenés, si va a mirar la partícula de un sistema fijo, sí va a empezar a cambiar X y Z, o la velocidad, en el tiempo. Claro, lo que yo voy a ver si me monto sobre la partícula y, digamos, si lo referencio desde ahí, es que mi velocidad irá cambiando, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Claro, y no con respecto a X y Z, porque serían siempre, ponele que está en cero, siempre sería cero. Claro, de respecto a ese sistema móvil no va a haber cambio. Va a haber un cambio respecto, sí, la partícula va a ver que el sistema de referencia fijo se mueve, o sea, se aleja respecto de ella, o se acerca según el caso, y según el tiempo va modificándose la velocidad o algo de ella. Entonces, en realidad, según como lo miremos, los dos casos nos tienen que dar los mismos resultados, tenemos que llegar a las mismas conclusiones. Lo que pasa es que, según el enfoque que tomemos, es cómo lo vamos a resolver. Se dice que cuando tomamos o analizamos el fenómeno desde un sistema de referencia fijo, trabajamos con un enfoque euleriano, que sería, por ejemplo, un sistema de referencia atado a nuestro volumen de control. Y dentro de nuestro volumen de control se pueden estar desplazando las partículas, ¿no? Los objetos que estamos analizando. Y por otro lado, cuando nos paramos sobre la partícula, sobre los elementos que se desplazan, y lo analizamos desde ese sistema de referencia, nos movemos o lo analizamos en definitiva con un enfoque lagrangiano. Pero la vinculación entre esos dos sistemas de referencia lo pueden plantear como la derivada material. O sea, ustedes van a llegar a la conclusión que, según un sistema lagrangiano, la variación, por ejemplo, del parámetro velocidad en el tiempo equivale a, desde el punto de vista euleriano, en este caso no me acuerdo que, bueno, esto es verse la energía. Vamos a ver solamente la ecuación de momento. Esperen que borro, ahí está. Decía, la variación en el tiempo de un parámetro, la velocidad, por ejemplo, de la partícula montado sobre el sistema de referencia lagrangiano, equivale a, desde un punto de vista euleriano, a las aplicaciones de fuerza que ocurren sobre la misma, referido a un sistema de referencia fijo, que sería el euleriano. Esto de aquí sería un planteo euleriano. Y esto de aquí sería el sistema de referencia lagrangiano. O sea, la sumatoria de fuerza que observa la partícula sobre sí, tendrá que ver con todo lo que ve, con todo lo que el sistema aplica sobre ella desde afuera.
referida o planteada desde un punto de vista euleriano. ¿Me entendieron más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ahí vamos a la definición de lo que conocemos como líneas de trayectoria, líneas de traza o líneas de corriente. ¿Alguien se acuerda o leyó qué significa línea de corriente? Es la línea que formás cuando seguís una partícula. No Claro, necesariamente. Cuando seguís una Sí. partícula, La sería velocidad una... siempre tangente. Claro, ahí está, la velocidad es tangente. O sea, vamos a arrancar desde lo más teórico y más genérico. La línea de corriente sería, supongamos que tenemos un conducto de esta forma, donde, digamos, circula un fluido. Si yo saco una foto en un instante determinado de tiempo y me fijo digamos, y trazo una línea por los lugares donde la velocidad es tangente, es decir, en esos lugares, en cada uno de los puntos por donde pasa la línea, yo lo que veo, lo que me aseguro es que, uy, esto es feísimo. Aquí la derivada de B respecto de, bueno, X, Y, Z, es tangente a la línea en ese punto. Lo mismo aquí, en todos los puntos. Eso es justamente, como les dije, una foto en un instante del tiempo determinado. Al instante siguiente, en un caso de un fluido real, eso no va a tener nada que ver con lo que vimos. No va a haber una línea tangente en el mismo lugar. Va a estar en otro lado. ¿Se entiende por qué? Profe, ¿sería entonces que es tangente al vector velocidad instantáneo, por así decir? Al vector velocidad instantáneo. Muy bien, así es, tal cual. Y esa línea imaginaria, que es tangente al vector velocidad instantáneo en cada punto del espacio, o a cierta cantidad de vectores velocidad instantáneo en el espacio, habrá una línea de corriente para cada conjunto de vectores velocidad dentro de ese dominio. Entonces, esa línea en realidad incluye un montón de partículas. Son todas las partículas que coincidieron con esa línea de corriente en ese instante determinado. O sea, la línea de corriente engloba un montón de puntos del espacio donde justo en ese instante, justo en ese momento, la velocidad es tangente a esa línea determinada. Pero, si yo quiero analizar qué pasa con cada una de las partículas que conforman el campo de fluido, lo que voy a hacer es seguir su trayectoria, su línea de trayectoria, que sería algo como lo que vemos acá. Es decir, yo a una partícula dada, supongamos una porción pequeña de fluido que tomo como la porción mínima, que está en este lugar de acá, sería este, le saco una foto en el instante t, la voy a encontrar de aquí. Le saco otra foto en el instante t más delta t, va a estar un poquito más adelante. Otra foto un poco después va a estar en otro lugar. Y así sucesivamente. Esa partícula de fluido va a haber recorrido todo este caminito y va a ser todo ese camino. Eso, si ustedes hacen el compilado de fotos, les va a dar esa trayectoria, ese caminito que hizo, esa trayectoria de esa partícula en especial. Ahí a la partícula, en todo caso ahí justamente ustedes a esa partícula le pueden aplicar un planteo de tipo lagrangiano y estudian la fuerza total que se aplica sobre esa partícula o la variación de la velocidad en el tiempo sobre esa partícula y esa variación estará referida o la pueden balancear con las fuerzas analizadas desde un punto de vista euleriano, desde un sistema de referencia fijo. Ahora, yo les pregunto, Profe, si es ustedes... como si Sí. tuviésemos una función que nos dice la posición de la partícula en cada tiempo y si lo derivás sería la tangente en cada uno de esos puntos y eso es la velocidad. A ver, repetime que
No, Si no vos te entendí pudieses bien. tener una función que te diga, en función del tiempo, la Sí, posición de una partícula en sí, función del tiempo, o sea, esa función derivada te da la velocidad en cada punto de la partícula, serían tal esas cual, líneas tangentes. tal cual, tal cual. Así es. Por supuesto, ahí está parte de la discusión. Tenés que tener, o tenés que tener la capacidad de tener una función que te permita ser trabajada para obtener ese campo de velocidad, ser derivada. Si no conoces nada de ese campo, se te empieza a complicar. No, y además yo también, o sea, me puedo pensar, eso es como si tuviese la partícula aislada, o sea, como si no interactuara con ninguna de las otras partículas tampoco. Claro, o Porque, sea, eso es, está bien lo que planteás, eso iba, justamente te iba a preguntar eso. Si vos querés analizar un flujo dentro de una cañería con esta concepción, ¿vos lo ves viable? y no, para nada. Para nada. Esto tiene sentido a lo mejor para seguir algunas trayectorias, por ejemplo, uh, no sé, semillas dentro de un flujo de semillas, digo, o partículas sólidas que se mueven dentro de una corriente de aire. Pero para analizar el aire que se desplaza dentro de un conducto, por ejemplo, vos lo ves, o ustedes, algún otro que me quiera responder, ¿lo ven viable a este concepto, a este enfoque? Yo digo que es Y no, profe. muy simplificado. O sea, si fuese una sola partícula que se está moviendo, quizá. Depende por ahí que estás estudiando. Claro, está bien. Sí, es simplificar, no es simplificar, digamos. Si vos tenés que analizar un campo de fluido y dividirlo en pequeñas parcelas, se vuelve engorroso aplicar este planteo a todo el volumen. En realidad, cuando nosotros hacemos un análisis de un campo, de un campo de fluidos, lo que hacemos lo hacemos bajo una concepción euleriana. O sea, analizamos qué está pasando en cada punto del espacio, cómo es, por ejemplo, el campo de velocidades en cada punto del espacio, pero claro, siempre referido a un sistema de referencia fijo. Analizamos esa distribución, suponemos que tomamos acá en un X determinamos, tomamos la distribución de velocidades y yo asumo, para hacerlo más fácil, que tiene esta forma. O sea, tiene máximos valores en el centro y mínimos valores cerca de las fronteras. Bueno, ese planteo lo hago desde un punto de vista euleriano. Ahora bien, si yo quiero seguir dentro de ese campo de velocidades, supóngase que libero cierta cantidad de pelotitas de telgopor, digo, material liviano que se puede desplazar con el campo de fluido, para ver cómo es el movimiento, cómo se mueve el campo de flujo, porque yo estoy moviendo aire y no se ve absolutamente nada, o agua, y es muy difícil visualizarlo. Es un experimento bastante común eso, que se filma, digamos, el movimiento de algún objeto y con eso se analiza. Bueno, a esos objetos que estoy liberando, que estoy permitiendo que se muevan junto con el campo de fluido, les aplico un enfoque de tipo lagrangiano, pues son parte de ese campo de fluidos. Claro, pero no tiene las mismas propiedades que el fluido. O no tienen nada No que tiene la ver. misma propiedad. Digamos, justamente, si vos asumís que esto es un objeto con una densidad muy próxima al fluido, por ejemplo, y con una respuesta muy próxima al fluido, bueno, podrías asumir que es como un fluido, como que es una porción infinitesimal del fluido. Vos seguís a esa pequeña porción del fluido. Claro, está bien tu planteo. Si vos acá metés una pelota de, no sé, de piedra, digamos, de un mineral en un flujo de aire, y bueno, va a caer rápido o se va a desplazar, sí, va a ser arrastrado, pero no va a tener el mismo comportamiento del campo de fluido. No va a responder exactamente igual. Claro, claro, o sea, vos para hacer ese experimento buscás un material que tenga propiedades similares al fluido. Sí, sí, bueno, aunque sea una piedra, vos de todas maneras lo que haces es seguir algunos objetos puntuales, algunos puntos del campo de fluido de manera individual con un enfoque lagrangiano. Pero el campo de fluido completo lo analizás desde un punto de vista euclidiano.
¿Se entiende? ¿Por qué? Porque te simplifica. Es más fácil seguir 4 o 5 piedritas flotando en el aire, o objetos, pelotitas, desde un punto de vista lagrangiano, que analizarlo desde un punto de vista euleriano. Porque ahí yo tendría que analizar en cada punto del espacio cuál es su ubicación respecto al sistema de referencia fijo, cuál es su distribución de velocidades, cuando acá en realidad lo que tengo es una velocidad determinada referida, por ejemplo, a un sistema de coordenadas vinculado con un sistema de coordenadas que se va desplazando, con un R, si querés poner acá un R como si fuese un radio de distancia. Como, no sé, tomaría en ese X que marcaste ahí, no sé, ponerle 10 partículas y le analizar la velocidad de esas 10 partículas, o sea, de extremo a extremo en el tubo, y de ahí le hacer referencia al sistema fijo. Y ahí tiene el campo de velocidades. Tal cual, así es. Simplificado. Simplificado. Así es.